Hola, muy buenos días. Sean todos bienvenidos a esta tercera mesa, esta mesa de cultura de paz que da continuidad al foro multidisciplinar para atender los problemas del río Santiago. Es un foro que reúne de manera multidisciplinar a diversos expertos. Hoy, para el desarrollo de esta mesa, me voy a permitir presentar en primer término a la doctora Teresa Magnolia Preciado, que es abogada y maestra en gestión y políticas de la educación superior por parte de la Universidad de Guadalajara y doctora en Derecho Electoral por el Instituto Prisciliano Sánchez del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de Jalisco. La doctora Magnolia es profesora de más de tiempo completo en Cotonalá e imparte docencia en la maestría en Derecho en CUSUR y CUCS, así como en la maestría en gestión de gobiernos locales y en el doctorado de Derechos Humanos de Cotonalá. Las líneas de investigación que la doctora desarrolla o ha desarrollado en su trayectoria tienen que ver con la justicia constitucional y electoral y la docencia de investigación en el derecho. Es responsable además de derechos humanos, constitución y reformas electorales como una línea general de aplicación del conocimiento. Es articulista de la revista especializada en materia de jurídica y coautora de diversos libros colectivos. Actualmente, la doctora Magnolia coordina el doctorado de Derechos Humanos, ha sido miembro del Sistema Nacional de Investigadores y además es miembro del núcleo académico base de la Cátedra Universitaria para la Cultura de Paz, adscrita al Centro Universitario de Tonalá, quien está aquí para abrir esta mesa de cultura de paz en el marco del foro multidisciplinar para atender la problemática del río Santiago. Buenos días, doctora. Adelante con tu participación. Muchísimas gracias, maestra Denise. Muchísimas gracias a todos los organizadores y pues por esta invitación, que la verdad es inmerecida, pero se los agradezco. Como dice la maestra Denise, su servidora, aparte de coordinar el doctorado, bueno, pertenezco a un cuerpo académico sobre derecho constitucional, derechos humanos y reformas estructurales, desde donde una de nuestras líneas de investigación tiene que ver también con estos temas ambientales. Uno de nuestros miembros más reconocidos, la doctora Raquel Gutiérrez Nájera, que a continuación también estará en las mesas, pues es parte de este grupo y desde donde hemos tratado de hacer un trabajo acerca del derecho humano al agua. Y es parte de lo que tiene que ver mi intervención un poco. Y lo otro, pues, es la apertura de esta cátedra de Cultura de Paz del Centro Universitario, desde donde me permite ahora estar participando con ustedes. Bueno, como les decía hace un rato, desde el cuerpo académico al cual pertenezco, hemos trabajado a este tema del derecho humano al agua y desde la perspectiva, claro, de los derechos humanos, partimos de la base del artículo 4 constitucional, que ustedes saben que es la norma que establece o consagra el derecho al ambiente sano y, claro, al acceso a la disposición y el saneamiento del agua. No lo quiero leer todo, solamente diré que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y su bienestar, y del cual el Estado tiene la obligación de garantizar. Este acceso debe ser de disposición, de saneamiento, tanto para consumo personal como para consumo doméstico y de manera suficiente, salubre, aceptable y asequible. Esto lo señala la propia Constitución. Es una garantía que el Estado debería estar respetando. Tomando en cuenta lo que dice la Organización de las Naciones Unidas de que los derechos humanos son precisamente todos estos derechos que son inherentes a la persona simplemente por el hecho de ser humano sin distinción alguna, es claro entonces que este derecho al agua es un derecho fundamental, es un derecho que necesitamos todo para nuestro desarrollo, ¿no? No puede suspenderse, no puede limitarse, lamentablemente. Pues como vemos, no solamente lo que pasa en el río Santiago, sino en toda la República, pues hay muchísimas poblaciones que dificultan o tienen dificultades, perdón, para tener o acceder a este derecho, ¿no? Sino de manera general, a veces sí, en la calidad suficiente para garantizar su desarrollo.
La Declaración de los Derechos Humanos también establece que toda persona tiene el derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a y a su familia, claro, la salud, el bienestar, la alimentación y todos aquellos bienes que sean necesarios para su desarrollo. Sin embargo, todos conocemos los millones de personas en México que aún no tienen acceso al agua potable, ¿no? Que todavía tienen que ir a estar buscando esta agua para su consumo, no digamos así, para el doméstico. Pues bien, el derecho humano al agua además te permite ser o acceder a otros derechos, ¿sí? Que te permitan desarrollar o tener una calidad de vida suficiente. La alimentación, el vestido, la vivienda, el saneamiento, ¿sí? Por lo tanto, tener o garantizar por parte del Estado este suministro, no solamente en cantidad, sino en calidad, para satisfacer sus necesidades básicas, es indispensable. De lo contrario, estamos ante una evidente violación. El derecho humano de acceso, disposición y saneamiento de agua para el consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre y asequible son intrínsecamente relacionados para poder acceder a otros bienes. De esto que el Comité de los Derechos Sociales, Económicos y Culturales desde el 2002 ya señalaba en su observación número 15 que esto implica que el suministro de agua para toda la persona debe de ser continuado y suficiente para cubrir usos personales y domésticos. Continuado y suficiente, es importante. Debe de ser salubre y aceptable, dice la observación. Además de que debe ser físicamente accesible. Lamentablemente, como lo vemos, esto es algo que se viola en esta situación que tenemos ahora en nuestro río Santiago, ¿no? Además de ello, y para abundar más, hay autores que señalan, bueno, ¿a qué se refiere además con esto? Bueno, debe proveer tratamiento de agua residual con el objeto de evitar focos de infección e impulsar el reuso y el reciclaje. Debe asegurarse que no exista violación a este derecho por terceros, ya sea por acaparamiento, contaminación de sus fuentes. Debe de adoptarse una política nacional hídrica que contemple por lo menos la conservación del recurso, el suministro y el tratamiento del agua residual. Debe asignarse fondos necesarios para los fines señalados. Me parece que esto es lo que pasa precisamente y esta es la problemática que tenemos ahora en el caso del río Santiago. Todos estos puntos que el Estado está obligado a garantizar como parte de estos derechos fundamentales que tiene obligación de garantizar a la ciudadanía son lo que está faltando, ¿no? Lo que vemos en el río Santiago es que lamentablemente los focos de infección están al por mayor, ¿no? Tenemos grandes residuos de metales que no se pueden quitar, ¿no? No se pueden descontaminar del río. No existe realmente una política nacional hídrica que permita entonces que el Estado, tanto a nivel federal como estatal, asegure que se está cumpliendo con esta obligación. En el caso del río Santiago, que es el más claro ejemplo, yo creo que tenemos ahorita de esta violación del derecho humano, lo que conocemos es que pues existen muchísimas empresas. Yo tengo el dato de 675 empresas, ¿sí? Manufactureras, 63 grandes empresas, 176 de medianas, 436 pequeñas, y de las cuales simplemente 71 son extranjeras y son de las grandes empresas que mayor contaminan el río, ¿no? Del 87 al 94% de estas empresas incumplen los parámetros establecidos por la NOM 001 de la Semarnat. Y aún así sabemos que no se está poniendo las sanciones que correspondan para garantizar entonces que lo que están contaminando se pueda subsanar. ¿Qué implica? Que implica que hay una violación completamente del Estado porque no garantiza este tratamiento de agua residual
y de la conservación del recurso. ¿Qué trae como consecuencias? Bueno, que hay grandes contaminaciones, gracias, de polvo, arsénico, mercurio, cadmio en sangre de los menores, ¿sí? Y que está contaminando y poniendo en grave riesgo de vida a los pobladores, ¿no? La Comisión Estatal de Derechos Humanos también en el 2009 ya también estuvo señalando en otro proyecto de investigación cuáles son todas las enfermedades que esto ha traído como consecuencia, desde el dolor de garganta, que puede ser lo mínimo, gripa, irritación en los ojos, hasta lo que sabemos todos con los daños permanentes renales, ¿no? Cáncer, asma, diabetes, hipertensión, y que ha traído un grave deterioro en la vida del ser humano de esta población. Y por lo tanto, que trae como consecuencia, entonces, la privación de este elemento fundamental de los derechos humanos, una vida digna. La dignidad humana como parte esencial de los derechos humanos. Y hasta aquí dejo por el momento mi intervención. Muchas gracias, maestra. Muchas gracias por esta primera intervención, doctora Magnolia. Agradecemos su participación. A continuación, para seguir desarrollando esta mesa de cultura de paz, me voy a permitir presentar al doctor J. Guadalupe Michel Parra, quien es médico veterinario zootecnista y maestro en ciencias de la nutrición animal por la Universidad de Guadalajara, doctor en ciencias ambientales por la Universidad Autónoma de Guerrero, quien también cuenta con el diplomado en manejo de áreas protegidas de la categoría sexta de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, del Proyecto Regional de Cooperación Técnica para la Formación de Economías Políticas Agrarias y de Desarrollo Rural en América Latina. Además tiene el diplomado de Programas de Protección, Conservación y Manejo de Humedales por la Semarnat, profesor investigador del Centro Universitario de COSUR, autor de múltiples artículos y libros, es evaluador nacional al mérito ecológico, miembro de la Academia Nacional de Ciencias Ambientales, también responsable del Proyecto Sustentable Ambiental de México-Canadá, todo esto del periodo 2009 al 2018, director del Centro de Investigación de la Laguna de Zapotlán y su cuenca, del Centro Universitario de COSUR, de la Universidad de Guadalajara del 2012 al 2018 y actualmente presidente de la Comisión Nacional de Cuenca de la Laguna de Zapotlán, de Conagua. Adelante, doctor Guadalupe Michel, escuchamos su participación. Muy buen día, tengan todos ustedes. Gracias por la invitación. Y creo que la razón de ser de esto es un aspecto muy importante para el tema de la educación. Creo que dos elementos aquí son muy trascendentes. Por un lado, la cultura y por otro lado, la paz. Pero para el logro de ellos, creo que la educación juega un papel muy importante. Y la razón de ser de nuestro cuerpo académico, Cuencas, Humedales y Sustentabilidad, se centra mucho sobre este tema, que es la protección, la conservación, el manejo y aprovechamiento de los humedales. Caso específico, el caso del río Santiago, que generalmente es una cuenca hidrológica sumamente importante para el occidente del país, pero que desgraciadamente también es el río más contaminado de México. Esto nos implica el planteamiento de un gran problema al cual nosotros debemos de sumar voluntades y esfuerzos para dar solución a ello en acciones inmediatas a mediano y a largo plazo. Para ello es muy importante la participación de los gobiernos, porque obedece a un contexto normativo y a un contexto operativo. El primer punto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta es para qué vamos a proteger la cuenca hidrológica del río Santiago. Y sin duda aparece una gran demanda de la sociedad por la gran trascendencia que tiene el recurso hídrico.
para la vida, para la industria, para el desarrollo, para el progreso. Y esto nos lleva a un siguiente elemento. Después de proteger, tenemos que conservar esta cuenca. ¿Y cómo la vamos a conservar? Implica conservarla de acuerdo a su situación de ecosistema, de biodiversidad que esto presenta. Históricamente ha sido una cuenca muy trascendente, pero ha tenido cambios muy significativos. El río Santiago empezó a tener problemas sumamente serios a partir de la década de los 50, cuando nuestro país transita de la parte militar a la parte ya donde la sociedad toma el gobierno a partir de 1946 bajo una serie de iniciativas que generan supuestamente un progreso y un desarrollo del país. Pues este progreso y desarrollo del país a lo mejor ha sido mal entendido. Ha sido mal entendido por la ignorancia y negligencia que presentan muchos de nuestras autoridades, muchos de nosotros como sociedad, por el desconocimiento de las implicaciones que generan nuestras acciones. En relación a ello, creo que el punto de partida importante ha sido la parte educativa. Y esa parte educativa genera, sin duda, la educación formal, la educación informal y la ocasional. Por lo cual, en estos escenarios debemos de ser incluyentes para contribuir al cumplimiento, como lo señalaba la doctora Magnolia, de esos derechos humanos que se deben de cumplir. Y allí se unan ya dos artículos muy importantes constitucionales, el artículo 3º y el artículo 4º. Y se suma a ello el artículo 27 constitucional sobre los recursos de agua y tierra, que prácticamente tanto el biociclo agua como el tierra, como el aire, se encuentran severamente afectados en nuestro contexto. Y uno depende de otro para muchas de las actividades que se desarrollan en torno a ello. Tenemos que garantizar una calidad de vida. Para garantizar esa calidad de vida, solo esa suma de voluntades nos puede llevar a ello. Este es un trabajo que tiene una larga historia, donde destacan las corrientes del pensamiento, donde desde el año 1945 la UNESCO ya pugna por esta serie de situaciones, se viene a consolidar prácticamente a partir de la década de los 80 y en los 90, pues ya tenemos esta serie de situaciones puntuales de la cultura de la paz para la no violencia. Entonces, esta interrelación importante que nosotros tenemos con los elementos de los recursos naturales, con la sociedad y la producción, nos implica el grado de compromiso que tenemos que asumir en torno a ello. Y por eso hago mucha énfasis sobre el aspecto de la educación. Tenemos esa educación que se desarrolla prácticamente en todo el trayecto de nuestra vida y tiene una base muy sólida, que es la primera parte, que es la familia. Después de la familia entramos a la parte institucional y después a la parte de la sociedad, donde se tiene que conjugar esta serie de aspectos sinérgicos para ir fortaleciendo. Posiblemente lo que más tenemos que tomar en cuenta son los valores. Y prácticamente los valores tienen elementos muy trascendentes y muy importantes para el logro de nuestros objetivos. El amor, la honestidad, el esfuerzo, la disciplina, la dedicación y la educación son elementos que tenemos que tomar en cuenta y que deben de ser conocimiento pleno de toda nuestra comunidad. Aunado a ello, tenemos una gran cantidad de ideas, pero no basta con tener las ideas, ¿sí? Hay que pasar de la actitud a la aptitud, hay que ponerlas en práctica. Y eso implica acciones muy importantes
que se reflejan en el respeto a la vida, a la dignidad del ser humano y a la naturaleza. Y sin duda van siendo sinergias importantes al cumplimiento de los derechos humanos, que tanto en el orden internacional como en el orden nacional se tienen que sumar esa serie de esfuerzos para el logro de ellos. Y sin duda establece un aspecto de igualdad. Esa igualdad es muy importante en esa relación de binomio entre el hombre y la mujer, el rechazo a la violencia y las formas como nos podemos ir adhiriendo a cumplimientos democráticos, a los principios de libertad y de justicia y de respeto a la solidaridad y a la tolerancia. Esto nos implica vivir en paz, vivir con libertad, con justicia, con democracia, con tolerancia, con solidaridad, con cooperación, con pluralismo y diversidad cultural. El diálogo y el entendimiento a los niveles de la sociedad y entre las naciones, animados por un entorno nacional e internacional que favorezca la paz. Pero luego aparece la amenaza, los antivalores. Parece ser que tenemos más antivalores que valores. Y esos antivalores, sin duda, tienen que tener un aspecto de acción importante para ir disminuyendo esta amenaza que tiene. En esa serie de cuestionamientos, sin duda, tendrán que aparecer algunas situaciones que ya algunos célebres pacifistas lo han hecho, y es el caso de Mahatma Gandhi. Cuando a él le hacen una serie de preguntas en relación a los factores que destruyen al hombre, dice: la política sin principios, la riqueza sin trabajo, los negocios sin moral, la sabiduría sin participación, la ciencia sin humanidad, el placer sin responsabilidad y la oración sin solidaridad. Esto nos dan ejemplos importantes en el tema de lo que viene siendo la sustentabilidad para el manejo de esos recursos naturales tan valiosos como son las cuencas hidrológicas y todo su contexto de biodiversidad que sustentan y los beneficios que ello generan, que son los bienes ecosistémicos. Aunado a ello, creo que este trabajo contribuye seriamente a un progreso y desarrollo responsable y sustentable. Gracias. Muchas gracias a usted, doctor Guadalupe Michel, por su intervención. En esta segunda ronda tendremos 5 minutos para que ustedes puedan ampliar las ideas que han decantado en esta primera entrada, ¿no?, de la relación que guarda la cultura de paz y cómo impacta los problemas del río Santiago para tener vidas dignas de ser vividas, para los derechos humanos, para vivir con dignidad, como ya señalaban los doctores participantes. Me permito entonces dar el uso de la voz de nuevo, doctora Magnolia, para que amplíe sus ideas. Muchas gracias, maestra Denise. Pues, para como cerrar esta participación, me gustaría partir de lo que ya el doctor Michel nos acaba de hacer reflexionar, ¿no? ¿Qué es esta cultura de paz, ¿no?, que dice él, que es aquel conjunto de valores, actitudes y tradiciones y comportamientos que ayudan a reflejar un respeto por la vida? Me gustó mucho esto y quiero partir de ahí porque me parece que es de donde estamos fallando. Efectivamente, hay muchísimas acciones que el Estado está obligado a respetar, a garantizar. Y lamentablemente, hablando de paz, el Estado lo que ha pensado que la única responsabilidad al respecto que tiene es aquella ausencia de guerra. Su limitación básicamente, pensando en la paz, ha sido el tema de seguridad ciudadana, seguridad pública y seguridad nacional, inclusive seguridad internacional, ¿no? Pero no se pone a reflexionar que los temas de la construcción de una cultura de paz va más allá de esta idea de la paz negativa, ¿no?, que todo mundo conocemos, ausencia de guerra. Implica transitar hacia una paz, o cuando menos
querer llegar a una paz positiva. No es solamente la ausencia de guerra, sino crear los mecanismos, ¿sí? Las instituciones que nos permitan poder acercarnos a ellas, ¿no? A través de las instituciones, a través de la resolución de conflictos, ¿no? Estos conflictos que aun y cuando no hay guerra, aun y cuando estuviéramos en tiempos de paz, aunque no tuviéramos ninguna guerra, no nos están permitiendo entonces tener este respeto por la vida. Deberíamos partir entonces de aceptar que lo que tenemos ahorita, o cuando menos que debemos partir, es una paz imperfecta. No tenemos quizás guerras, la guerra del narcotráfico y eso, bueno, sabemos, pero no estamos en un conflicto bélico. Tenemos otros tipos de guerras, guerras internas, ¿no? Guerras con nuestras propias vida diaria, guerras porque necesitamos trabajo, guerra porque necesitamos salud, guerra porque necesitamos paz en nuestras propias familias, ¿no? Que haya este respeto a la dignidad, al género, ¿no? Que no haya acosos, vamos. Y esto también es que necesitamos tener un medio ambiente sano para tener paz, porque como ya lo dije, nos permite tener acceso a otros derechos. El medio ambiente sano nos permite generar otros derechos, ¿no? La salud, la alimentación, un medio ambiente sano. Lamentablemente, como el Estado no ha podido garantizarnos esta cultura de paz, ¿no? Esta paz, ¿qué hemos estado haciendo? La participación ciudadana ha sido indispensable para tratar de trabajar o allegarnos a ello. Y hemos visto el surgimiento de movimientos sociales como Un Salto de Vida, el IMDC, MAMPER, Ríos de Vida, Instituto de Valores Integrales y Desarrollo Ambiental, no sé, entre otros, ¿no? Que lo que tienden a hacer es defender estas, mediante acciones colectivas, esta necesidad de un medio ambiente sano, y buscan crear soluciones a estos problemas medioambientales que estamos viendo en todo el corredor, ¿no? Industrial. Entre las exigencias que todo mundo, y con justa razón, sabemos que están proclamando, pues es que se sancione a quien deba de sancionarse, a estas presas que se están contaminando y que no están garantizando, ¿no? El saneamiento del agua. Hay que garantizar entonces que se sancione para que con ese recurso se pueda sanear, ¿no? La reparación, crear políticas, ¿no? Que permitan que los pobladores tengan acceso a la salud, que les permitan tener infraestructura hospitalaria, claro que sí, y que les permita tener atención a todos sus afectados, una vivienda digna. Por lo tanto, me parece que la participación ciudadana es indispensable hacia construir este camino de paz que necesitamos. Ya decía el doctor Gerardo Viramontes, al identificar la cultura de paz, que necesitamos ser organizados, necesitamos ser constantes y tener compromiso con la sociedad y con la creatividad para poder trabajar en el desarrollo de nuestro propio país y en este caso de nuestra propia localidad. Y con esto cierro. Muchas gracias, maestra Denise. Muchas gracias, doctora Magnolia. Cedo el uso de la voz para que intervenga 5 minutos más al doctor Guadalupe Michel Parra para que amplíe su primera intervención. Adelante. Bien, doctor. Agradezco. Bien, mira, un punto de partida sin duda para nosotros es el diagnóstico. El diagnóstico de la situación de la cuenca hidrológica del río Santiago ya lo señalan por diferentes investigadores, la doctora Magnolia, y sabemos que hay serios problemas. Algunos son reversibles y otros ya no son reversibles. Y tenemos que buscar la forma de poder contribuir por lo menos en estas 11 comunidades muy características del área de allí de la cuenca. Aunque sin duda participan 17 municipios,
pero hasta el momento no se ha visto una sinergia entre todos esos. Algunos han hecho sus mejores esfuerzos y otros no han podido mover un solo dedo en torno a ello. Siempre vamos a tener una serie de problemas en torno a cuenca alta, cuenca media y cuenca baja. Y tanta responsabilidad tiene cuenca alta como cuenca media y como cuenca baja. Y un actor muy importante, sin duda, va a ser la parte normativa, que son los gobiernos. Y lo señalaba la doctora Magnolia. Los gobiernos tienen que asumir ese grado de responsabilidad, el cual está circunscrito en la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos y sin duda en el ordenamiento del territorio, que es una parte muy importante. Una de las situaciones muy críticas que tiene las cuencas hidrológicas a nivel mundial y que tiene una amenaza de una pérdida del 6%, obedece a eso. Tenemos un ordenamiento del territorio muy débil. Prácticamente creo que una de las amenazas más críticas que tiene esta cuenca hidrológica es el cambio de uso de suelo. Y ese cambio de uso de suelo se hace de una forma irresponsable y prácticamente las leyes y las normas y los gobiernos son rebasados. Y esto implica una gran cantidad de riesgos, de amenazas, y pone en situaciones críticas de vulnerabilidad esta serie de ecosistemas. Por lo tanto, una parte importante desde el ámbito académico y científico es que nosotros proponemos una serie de objetivos, acciones y estrategias a llevar a cabo, pero están muy relacionadas con el aspecto financiero, con los recursos humanos y la disponibilidad también de los gobiernos. Creo que hace falta una comunicación más estrecha entre gobierno federal, gobierno estatal y gobierno municipal por la situación de la trascendencia y la importancia que tienen estas cuencas hidrológicas, caso puntual, el río Santiago. Pero parece ser que estos micrófonos están descompuestos o estamos en la Torre de Babel, donde unos hablan un lenguaje y otros hablan otro lenguaje. Ante la situación que propone el gobierno federal como de los ejes estratégicos importantes, pues sin duda está lo de la igualdad, lo del respeto al género, lo de la transparencia, y hace énfasis muy importante sobre el territorio y la sustentabilidad, pero solo ha sido de palabra y de papel. Sobre hechos es muy incipiente el trabajo. Mi trabajo se centra mucho en trabajo de campo y la educación ambiental se centra en esa serie de vivencias porque son las que generan esos cambios importantes, porque la sociedad tiene una vivencia y esa serie de vivencias lo hace que se transformen en objetivos y en metas. Pero hay veces que llegamos a la meta y la siguiente pregunta, ¿voy a poderla sostener o no la voy a poder sostener? La realidad es que en muchas cuencas hidrológicas donde me ha tocado trabajar, llegamos a la meta, pero ha sido muy difícil sostenerla. ¿Por qué? Porque cada 3 años, cada 6 años tenemos cambios de gobierno, tenemos cambios de forma de pensar y de hacer de las cosas. Por lo tanto, esto nos implica tener un trabajo plenamente sistemático y ordenado a pesar de los gobiernos que tenemos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Guadalupe Michel. Dicen aquí en Facebook, las empresas contaminan porque no se aplican las normas, tampoco hay una vigilancia para que las empresas apliquen tratamientos adecuados a sus residuos y desechos. En esta tercera y última intervención que tendrán, agotaremos 5 minutos, donde también me gustaría circular algunas preguntas que están aquí. Para la doctora Magnolia Preciado, ¿qué se necesita trabajar para una construcción de cultura de paz en favor de las poblaciones que sufren la contaminación del río Santiago? Y una segunda pregunta para la doctora es, ¿quiénes deben participar en este proceso
pacificador. Adelante, por favor, doctora. A ver, muchas gracias, maestra Denise. A ver, ¿qué se necesita? Lo primero yo creo que es voluntad, ¿no? Voluntad social, voluntad política, ¿no? Para poder avanzar. Hay que identificar primero o hay que aceptar que hay una necesidad, ¿no? Hay una necesidad de estos pobladores, hay una necesidad en el medio ambiente. Hay que identificar, ¿no? ¿Cómo podemos subsanar estas necesidades? ¿Qué necesitamos para llegar a hacerlo? Y entonces, comunicación, ya le decía el doctor Michel, necesitamos mucha comunicación entre todos los actores participantes. Efectivamente, no hay comunicación en gobierno federal, no hay comunicación con el estatal y viceversa, del estatal al local tampoco hay. Por lo tanto, no se ponen de acuerdo. Entonces, el diálogo es el principal factor que necesitamos para que haya un consenso. Y después de este consenso, que bueno, se pongan de acuerdo cuáles serían los instrumentos necesarios, ¿no? Para poder cambiar, ¿no? Esta problemática que se está viviendo, que es una violencia. Digo, sigo insistiendo, el hecho de que no haya guerra no quiere decir que no estemos en una situación de violencia, una violencia estructural que el propio Estado está propiciando a no tomar las medidas necesarias. Tenemos una violencia que ya se está convirtiendo en cultural, porque también lo decía el doctor Michel, no es nuevo, tiene desde la década de los 50, muchas de esto ya es cultural. Están acostumbrados algunos a vivir y a lo mejor por eso tampoco deciden. Hay algunos que están haciendo algo y entonces no se ponen de acuerdo en qué necesita cada quien. Y lamentablemente, como en toda la situación, pues algunas de estas cuestiones llegan inclusive a violencias físicas, no llegan lo que está pasando con las enfermedades, son violencias físicas. Por lo tanto, lo primero es eso, tomar conciencia de que estamos en una situación de violencia, de necesidades y que tenemos que tomar acciones. Y lo segundo era, ¿quién puede participar o quién debe participar? Pues todos, me parece que todos, los tres niveles de gobierno, federal, estatal y local, los tres poderes, ¿no? El ejecutivo creando políticas públicas acordes, el legislativo creando las normas necesarias o adecuándolas, porque mucho ese es el problema. La Constitución es muy clara. Lamentablemente es que cuando se bajan o se deberían de bajar a la norma secundaria, no sucede. Tenemos casos de omisión legislativa muy evidentes en este tipo de situaciones que no nos permiten entonces garantizar este propio derecho fundamental que la Constitución establece. Hay una violación a la norma constitucional de las cuales el poder legislativo está siendo omiso, ¿no? Y claro, el judicial. Estas empresas que no están cumpliendo deben sancionarse. Por lo tanto, su participación es indispensable. Las ONGs, como la han hecho, nosotros las universidades, me parece que tenemos una responsabilidad social muy importante. Hay que devolverles lo que tanto nos han apoyado, ¿no? Además de formando a sus propios hijos, tenemos esa responsabilidad de participar en estos proyectos, con proyectos de intervención, como lo hace el doctor Michel, que me parece muy, muy interesante. Es la manera en que nosotros podemos participar y debemos participar, ¿no? En bien de la población, de la región. Organizaciones civiles, los medios de comunicación, es muy importante que ellos estén participando, que estén dando de conocer no solamente lo bueno, si sea lo malo, perdón, si se hace algo bueno, también hay que darlo a conocer, ¿no? Hay, sin lugar a dudas, pues toda la comunidad afectada es importante que participe. El diálogo, que se pongan de acuerdo, como dice el doctor Michel, las necesidades de cuenca alta, cuenca media y cuenca baja no van a ser las mismas, pues hay que encontrar un punto medio, ¿no? Para que puedan entonces entre todos llegar a un acuerdo y a una solución a este problema, independientemente de la responsabilidad del Estado. Muchas gracias, maestra.
Gracias a ti, doctora Magnolia. Doctor Guadalupe Michel, para cerrar esta mesa, me gustaría preguntarle qué implica la cultura de paz en la problemática del río Santiago y cuáles son los ámbitos de acción para los actores a nivel local, nacional e internacional que proponen una declaratoria del Programa de Cultura de Paz Global. El aspecto de la cultura de paz va a estar muy relacionado con el aspecto educativo. Y es una razón de ser de la Universidad de Guadalajara y es un eje muy importante que tiene en el aspecto de sustentabilidad. Y esta serie de acciones tienen que llevarse a cabo por acciones muy puntuales y concretas con grupos de trabajos específicos. La Universidad de Guadalajara, con más de 200,000 estudiantes, profesores, investigadores, tiene formas para cumplir con un gran reto transversal, porque el problema de la cuenca hidrológica del río Santiago obedece a aspectos ecológicos, sociales, económicos, culturales y políticos. Y cada área del conocimiento tiene sus competencias específicas para dar seguimiento y cumplimiento a objetivos, a metas, estrategias y acciones a llevar a cabo. Una de las partes muy importantes, sin duda, es la socialización. Después de socializar, como lo estamos haciendo el día de hoy, viene la parte de concientización. Algunas gentes les bastará para transitar a ello. Pero aparte de la concientización, entraríamos a una tercera faceta, que es la parte educativa. Y en esa parte educativa, la educación ambiental juega un papel muy trascendente en el aspecto de esa transversalidad que tiene ello, tanto de la parte formal, informal y ocasional, y luego para la generación de esas políticas públicas que demanda la sociedad y que es competencia de los gobiernos, de la Cámara de Diputados y del Senado, de llevarlas a cabo, pero que sean transparentes y que en realidad vengan a dar solución a los problemas. A lo mejor algunas de forma inmediata, otras de forma a mediano o a largo plazo. Esto sin duda nos conlleva a desarrollar ejercicios muy importantes que van a estar relacionados con el recurso financiero que se pueda conseguir a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, para hacer las acciones prioritarias. Pregunta importante que le tendríamos que hacer a los que viven dentro de la cuenca hidrológica. ¿Cuáles son sus demandas prioritarias? Nosotros desde un contexto de diagnóstico sí sabemos la situación que prevalece ahí. Y a lo mejor la primera situación importante, y lo decía la doctora Magnolia, es que ellos quieren agua de calidad. Históricamente tenemos ejemplos de cómo esta área era un área frutícola, por poner un ejemplo, y hortícola. Era un área de recreación, de descanso, de ocio, pero esto se fue perdiendo porque la calidad de agua ya no cumplía con ello. Y es muy importante que nos quede claro que el agua está presente en todos nuestros eventos de la vida. Y si ahorita con el COVID decimos que te tienes que lavar las manos y el agua, ¿qué calidad de agua es la que estamos utilizando? Eso nos implica un grado de responsabilidad. Y ese grado de responsabilidad nos lleva al contexto entre salud y enfermedad. Gracias. Muchas gracias, doctor Guadalupe Michel. Agradecemos mucho su participación. Me parece que entonces, para ir dando cierre a esta tercera mesa de Cultura de Paz, han quedado aquí decantadas algunas ideas importantes, donde los ponentes nos han expuesto que para hablar de cultura de paz es necesario hablar de los riesgos y de las amenazas, que la problemática del río Santiago implica al número de pobladores que recorre esta cuenca, que además, para hablar de cultura de paz, como es un constructo social, es necesario enmarcarlo
en el plano de la educación, intervenir a partir de la educación además, hacer visibles las problemáticas, pues las problemáticas afectan rostros, afectan caras, tienen nombres, afectan cuerpos, y en este sentido la construcción de una cultura de paz debería de ser una agenda generalizada que debe implicar tanto el sector público como el sector privado, y donde todo mundo tendría que intervenir haciendo su tarea, ¿no? En este sentido, con estas ideas agradecemos a la doctora Magnolia Preciado por su valiosa participación, también al doctor Guadalupe Michel Parra por su valiosa intervención, por el tiempo que le regalaron a esta mesa de Cultura de Paz. Yo soy Denise Ayala, de la Coordinación de Planeación de Cutonalá. Con esto cierro la mesa y me permito ceder el uso de la voz a la moderadora de la mesa número 4 del día de hoy, que es la doctora Alicia Torres. Muchas gracias y hasta pronto. Adelante, doctora. Muchas gracias, hasta luego. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Damos continuación a este foro multidisciplinar sobre las problemáticas que presenta el Río Santiago. Para esta mesa tenemos 3 invitados, entre ellos está la doctora Cecilia Lezama. Bienvenida, doctora. Está también la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Está el doctor Enrique Castillo, recién egresado también de nuestro doctorado en Ciencias Sociales. Voy a dar a continuación una breve reseña de la trayectoria académica de estos invitados, en donde podemos iniciar con el de la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, consejera social de la Coordinación de Evaluación de la Política Nacional de Cambio Climático. Es 2024, ha sido designada recientemente. También es integrante del doctorado en Derechos Humanos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades e integrante del Consejo Académico, profesora del posgrado también en Ciencias Sociales. Y también ella está participando en lo de Ciencias Sociales, Sustentabilidad y Cultura de Paz de la Universidad Pública de Caracas, de la Universidad Metropolitana de Quito, sobre Derechos Internacional Ambiental. En el caso de la doctora Lezama, ella es profesora investigadora del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. También ella es parte del cuerpo académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad. Ha realizado diversas investigaciones sobre la cuenca del río Santiago, el río Verde, con un enfoque de ese imaginario, ese sentir de los industriales ante esta gran problemática de contaminación del río Santiago. Ella también es profesora, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, es perfil PROMEP. Actualmente es coordinadora de la licenciatura en Antropología. En el caso de nuestro invitado, Enrique Castillo, él es actualmente egresado del doctorado en Ciencias Sociales, ha participado en diversos proyectos de investigación de manera conjunta con el cuerpo académico de Agua, Medio Ambiente y Sustentabilidad, y su temática ha versado desde la licenciatura hasta el doctorado sobre esas problemáticas ambientales, daño a la salud, de cómo vive y vive la gente en ese espacio, en ese territorio que está altamente contaminado. Bien, a continuación cedemos en este inicio. Me gustaría empezar con la doctora Cecilia Lezama, posteriormente con el doctor Enrique, y para dar un cierre con la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Tendrán 10 minutos para la exposición de su tema de investigación versado en toda esa trayectoria que ustedes han desarrollado a lo largo de sus años académicas. Adelante, doctora Cecilia.
Ceci, prende tu... Perdón, sino quería yo, número uno, agradecer la invitación a este foro, que realmente es interesante y creo que 10 minutos para este tipo de cosas se vuelven realmente difíciles de manejar, ¿no? Pero creo que en este caso, digamos, lo que voy a tratar yo tiene mucho que ver con lo que acaba de hablar ahorita la doctora Magnolia, y que creo que en alguna manera algunos otros de los ponentes del día de ayer, por ejemplo, y sobre todo de mañana, pues tienen mucho que ver con todo esto que ha estado sucediendo por años, porque finalmente estamos hablando de décadas. Se hablaba desde los 50, yo creo que finalmente, digamos, lo que hace la diferencia es la conciencia en la sociedad en general, pero ciertamente en lo que implica las instituciones gubernamentales y sobre todo el empresariado, que realmente, digamos, toda su visión, su percepción de la contaminación data, digamos, de más o menos de los 90, ¿no? Yo creo que un parteaguas que es sumamente importante es precisamente el hecho de lo que fueron las explosiones del 22 de abril del 92, donde finalmente, pues, lo que sucedió fue que la explosión acabó con 8 kilómetros del drenaje de la ciudad de Guadalajara, y donde se vio precisamente la importancia de lo que son todas estas cuestiones del manejo, pues sí, de las descargas, ¿no? Donde finalmente las descargas industriales eran ciertamente parte importantísima de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces creo que a partir de ese momento, a nivel institucional, empiezan a haber una serie de cambios. Número uno, se crean precisamente instituciones como la Profepa, que finalmente es para la protección del medio ambiente, y las normas que hasta ese momento habían, que eran las 44 normas industriales por sector industrial, empiezan a trabajarse nuevamente y acaban dando precisamente lo que es la norma 001-96, digamos, de 1996 de la Semarnat, donde finalmente se eliminan las 44 normas anteriores, pero no necesariamente podemos decir que eran mucho mejores, dado que esta norma finalmente, pues sí fija los límites máximos permisibles de lo que son los contaminantes vertidos en las descargas residuales, pero no necesariamente todos los que efectivamente son importantes en las descargas, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de lo que son estos contaminantes orgánicos tóxicos, por supuesto, que finalmente pues no están manejados, por lo menos en esta norma, ¿no? Entonces creo que allí es importante ver que esta norma del 96 pues realmente es una norma, pues podríamos decir, bastante laxa, ¿no? Laxa porque finalmente permite todavía el desvío de descargas residuales, por ejemplo, a lo que es la presa del Ahogado, ¿no? Y por supuesto también se han detectado descargas residuales a los colectores de aguas pluviales, ¿no? Es decir, son este tipo de cosas que finalmente se permiten, es decir, en alguna manera no hay un control efectivo de esto, ¿no? Por parte de las, digamos, de las instituciones públicas, efectivamente, de las normas ambientales y de lo que implica la CEA, la CONAGUA, todas las instituciones que deberían de estar, digamos, revisando todo esto, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? Que en realidad hay esa laxitud, se da, siento yo que es mucho porque se rebasan las capacidades institucionales para poder manejar, para tener el control de estas descargas, ¿no? Las descargas finalmente deberían de ser monitoreadas, deberían de ser muestreadas, por supuesto, y sancionadas en su momento, ¿no? Hace ratito Magnolia hablaba de más de 800 empresas en lo que es precisamente
¿cómo se llama? El corredor entre Ocotlán y El Salto, pero aunque yo tengo algunas menos, lo que vemos es que es impresionante la cantidad, digamos, mínima, por decirlo así, de sanciones alrededor de lo que es precisamente las descargas industriales, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos pensar que, por ejemplo, los muestreos, las inspecciones no lleven siempre un muestreo de las descargas, ¿no? Es decir, una inspección tiene que haber sí, no solamente una inspección visual, sino precisamente de lo que implica el contenido de las descargas, ¿no? Y ahí es donde precisamente hay este rezago, por lo cual yo me refiero a, digamos, esta falta de capacidad institucional. Es decir, las inspecciones están a cargo de un número mínimo de inspectores que no necesariamente tienen esa capacidad, digamos, para poder manejar este tipo de cosas y que finalmente están manejadas mucho en una forma muy omisa, por decirlo así. Es decir, inclusive había un momento en que las famosas descargas, las inspecciones se hacían previo aviso, ¿no? Entonces, pues daban chance a los empresarios de poder manipular, digamos, toda la cuestión de la contaminación, ¿no? Bueno, ahora, lo importante también es ver que a pesar de que hay una norma, los tipos de tratamiento de aguas residuales por parte de la industria son también muy laxos, ¿no? Es decir, ellos siempre mencionan que no hay la capacidad técnica para manejar, por ejemplo, aguas residuales con metales pesados, ¿no? Y esto, bueno, pues implica que ellos los metales pesados los siguen, ahora sí que vertiendo en los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, desde allí estamos viendo que finalmente hay muy poca capacidad. Y lo que sí me gustaría mencionar en este caso es el porqué. Finalmente hay por parte de la industria una fuerza muy grande en torno a lo que es el manejo de la norma 001-96. Hasta recientemente sabemos que la Comarnat, por ejemplo, que es una comisión que tiene que ver con todo este manejo y control y sobre todo en el tipo de legislación que se está haciendo, en la Comarnat los intereses empresariales son los que privan. Y definitivamente estamos hablando de 45 instituciones, de las cuales más de 18 son de cámaras industriales muy fuertes y donde, por supuesto, el sector público participa, pero digamos lo que está 100% ausente es el sector social, en este caso, digamos, los afectados, ¿no? Las pocas instituciones de las organizaciones de la sociedad civil, pues están, digamos, coludidas con los empresarios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Las normas están precisamente en función de los intereses empresariales, ¿no? Y debido a eso, la norma 001, que ha estado revisada desde hace más de 10 años, pues resulta que a la fecha no ha salido una norma que realmente impida que digamos que en el caso de los ríos Santiago realmente tenga una posibilidad de llegar realmente a digamos, a poder volver a considerarse un río vivo, ¿no? Ahorita es un río muerto, definitivamente, ¿no? Entonces creo que eso es importante de considerar y que creo que Raquel va a poder tener mucha manera de, ahora sí que aumentar información al respecto, que finalmente pues es realmente terrible seguir, pues digamos, dependiendo de los intereses empresariales para manejar la contaminación del río Santiago. Muchas gracias, creo que sería todo. Gracias, doctora, por su intervención. Efectivamente, habría que ver y pensar qué está pasando con la actualización de las normas que permiten o no la contaminación del río Santiago. Y para ello, vamos con Enrique Castillo, el doctor Enrique Castillo, para que nos comente cómo vive, cómo percibe el habitante de esta zona
que está altamente contaminada, como tal es el caso de la Presa del Ahogado, El Salto, las colonias que están adyacentes a esta ribera de este río. ¿Y cómo es que se permite y se sigue contaminando? Adelante, doctor. Muy buenos días a todos ustedes. Muchas gracias de antemano a los organizadores. Un saludo a usted, doctora Torres, a la doctora Raquel Partida y a la doctora Cecilia Lezama por compartir esta mesa. Es primera vez que pues me comunico a través de estas plataformas. Pido una disculpa si llego a equivocarme o algo así. Voy a tratar de adecuarme a los 10 minutos y voy a subir una presentación. Espero un poco de lo de mi tema. Pero, ¿sí me escuchan? Adelante, Enrique. Subido la presentación. Bueno, un poco de lo que se vive en esta cuenca del Ahogado, que traía unos mapas en donde nos muestra cómo el crecimiento acelerado o desordenado de la zona metropolitana de Guadalajara está avanzando o ha avanzado los últimos 30 años hacia una cuenca que previamente pues estaba instalada la industria, la actividad industrial y mire, subir a ver, creo que ya me trabé un poquito. Bueno, yo soy habitante desde hace 15 años en este territorio, en la cuenca del Ahogado, y pues me ha tocado conocer, yo desconocía de la contaminación y en mi corto periodo de investigación como investigador, pues me he dado cuenta que la población estamos enfrentando desde pues, ya bastante tiempo a estas cuestiones de la contaminación y otros problemas que se suscitan dentro de la cuenca. Es un problema, yo le llamo una revictimización del territorio, porque pues, el Estado ha reconocido este territorio, lo ha reconocido desde el 2010 como el polígono de fragilidad ambiental, pero recordemos que previamente las manifestaciones sociales de los pobladores del Salto, Juanacatlán, Puente Grande, Tololotlán, ya habían realizado una gran marcha en el 2009, donde entregaron un pliego petitorio en el que exigían que este territorio fuera declarado como emergencia sanitaria, cosa que el Estado no lo atendió así y lo llamó como polígono de fragilidad ambiental, donde están inmiscuidos más de 8 municipios. Pues como formas de organización, ya los mencionaron en las pasadas mesas, está pues el Salto de Vida, el Comité de Defensa Ambiental y otras organizaciones sociales que están pugnando porque este territorio deje de ser victimizado. Que hay enfermedades, hay muertes relacionadas con la contaminación que se vive en esta cuenca. La cuenca pues es una parte de la parte fundamental o parte negativa de la contaminación del río Santiago. Los pobladores pues tenemos, digamos, se ha privilegiado el crecimiento desordenado, se privilegia a las inmobiliarias, hay un crecimiento exponencial de estas, hay viviendas deshabitadas. Yo he estado revisando calidad de agua de los pobladores y los pobladores no reciben una calidad óptima para su consumo. Por ejemplo,
hay manifestaciones, algo que se me hace incongruente y falta de justicia social para los habitantes de esta cuenca hidrológica, es de que carecen del vital líquido. Hay fraccionamientos que cierran vialidades para exigir el abastecimiento, ¿no? Mientras que la industria yo no he visto que cierre que deje de producir por falta del recurso, mientras estos siguen contaminando y siguen evadiendo su responsabilidad socioambiental. Entonces, me parece que hay una revictimización del territorio en donde el privilegio de la inversión capital o de las inmobiliarias pesa más sobre el bien común de los pobladores. Entonces, pues estos son espacios marginales donde se supone que debía haber desarrollo, como se prometió en la década de los 70 con las instalaciones industriales, y no es así. Entonces, pues hay un reconocimiento de la autoridad, más no hay digamos, no admiten esa correlación entre las enfermedades y muertes y la contaminación. Incluso, se ocultó información con el caso sonado del estudio que realizó la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde se pone en evidencia que el sistema inmunológico de la población infantil en particular, pues está siendo afectada por la presencia de contaminantes. A mí me hubiera gustado presentar la diapositiva porque he realizado a través del tiempo una serie de mapas donde nos muestran cómo más de 500,000 de personas están expuestas a los daños ambientales, a los metales pesados que se encuentran presentes en los cuerpos de agua. Recordemos que la cuenca del Ahogado es una cuenca hidrosocial donde hay población, pero está también la industria y está la contaminación, y antes de esto había un sistema primario de agricultura. Entonces hemos ido alterando el territorio que los resultados se están mostrando ahorita con esta cuestión de los efectos a la contaminación y de que el Estado y la iniciativa privada pues van muy atrás o se hacen de la vista gorda para evadir sus responsabilidades. Entonces, pues como lo menciono, pues además, algo muy chistoso, ¿no? Por el medio de la cuenca del Ahogado pasa el acueducto, el antiguo acueducto Santa Rosa La Barca, y pasa el acueducto entubado. Entonces, ¿cómo es posible, planteo como la pregunta, cómo es posible que los nuevos y viejos habitantes carezcan del recurso, tanto en calidad y cantidad, y pase un tubo por el medio de esto, ¿no? Como decía mi mamá, estamos cargados de agua y con sed, ¿no? Es un viejo, un dicho que dice mi mamá y tiene toda la coherencia, ¿no? Entonces, pues me hubiese gustado proyectar mi presentación, una disculpa por ello, sí la armé, pero ahorita pues por la cuestión del tiempo tenía que subir, pues la novatez de estas plataformas, pues me jugó el día de hoy. Pues agradezco Gracias, doctor Enrique. Yo creo que lo que usted nos ha comentado es esa parte vivencial de cómo los habitantes viven su espacio que ha sido transformado y altamente contaminado. Y ciertamente, tanto como lo que decía la doctora Cecilia y actualmente tú, de cómo es posible de que a estas alturas y después de 30, 40 años que el río presenta altos niveles de contaminación, no se haya resuelto este problema afectando alrededor de unos 500,000 habitantes que viven cercanos al río. Bien, en esta cuestión enlazamos a la doctora Raquel Gutiérrez Nájera. Ella es abogada, como les había comentado, y ha sido estudiosa desde muchísimos tiempos y defensora del medio ambiente, de cuál es la responsabilidad que tienen los gobiernos en los diferentes niveles, federal, estatal y municipal, en esta responsabilidad o corresponsabilidad de la contaminación del río Santiago. Adelante, doctora.
Gracias. Gracias por la invitación a este foro. Un gusto compartir la mesa con ustedes. Ceci, doctora Alicia, Enrique, mucho gusto de coincidir en este evento y con tan compleja problemática. ¿Sí me escuchan? Ok. Entonces, no sé si me escuchan. Sí, adelante, doctora. Nada más un poquito la luz que... Ok. Entonces, voy a iniciar un poco la reflexión, porque como bien lo dice doctora Alicia, Ceci, ya son muchísimos años que llevamos trabajando en esta región, que fue el detonante principalmente, no el accionar de la autoridad, sino de las poblaciones afectadas por la contaminación del río Santiago. Yo quiero hacer una reflexión tomando en cuenta un estudio que el CUTONALA nos publicó en el 2015, que era repensando la región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, apuntes para una política pública. Cuando este estudio de alguna manera viene a sintetizar como muchos años de trabajo desde el punto de vista de políticas públicas, desde el punto de vista de la sustentabilidad, desde el punto de vista de los actores que viven en la cuenca y desde un seguimiento que le dimos también a los consejos de cuenca de cómo estaban funcionando como principal mecanismo de concertación que tenía la autoridad del agua con los usuarios del agua de la cuenca. Bueno, en este contexto quisiera mencionar lo siguiente: ¿cuáles son como estos grandes hallazgos que nos hacen repensar de nueva cuenta el problema del río Santiago? Primero, recordar que el río Santiago forma parte de toda esta gran región hidrológica Lerma-Santiago-Pacífico, que desde antes de la reforma del 2012 a la constitución política del país, que viene a reconocer el derecho humano al agua potable y al saneamiento, la normatividad estaba totalmente centralizada en lo que sería la competencia de la federación en cuanto al manejo, la regulación, la inspección, control de todo lo que es la materia de aguas superficiales y subterráneas del país. Es así, pues, con esta premisa, primeramente, que nosotros debemos de tomar en cuenta que la región México fue dividido en 13 grandes regiones administrativas. Formamos parte de esta 8 formada por Lerma, Chapala, Santiago, Pacífico. Y así fue como también la CONAGUA ideó administrativamente tener varios consejos para estos niveles de concertación, autoridad, usuarios. Y entonces ideó el Consejo de Cuenca, Lerma, Chapala, Santiago y el Pacífico. 3 consejos en toda la región hidrológica. Mas, sin embargo, si nosotros revisamos las actas de los diferentes consejos de estas subregiones de la gran región, vamos a ver que casi todo el accionar del Consejo de Cuenca Lerma Chapala estaba abocado a la disponibilidad de agua. Era la pelea si Chapala era una carga para el río Lerma y los conflictos con el uso agrícola del Alto Lerma y toda la parte industrial que venía desde el Estado de México hasta Chapala, pasando por Querétaro, Guanajuato, Michoacán, pues era como algo olvidado, toda la contaminación industrial y la lucha a la disponibilidad. Si vemos el tema a nivel del río Santiago, este fue muy empujado por la participación de la sociedad civil, de la gente que vive en la cuenca. Y principalmente las preocupaciones estaban basadas en la restauración, como ustedes efectivamente lo han dicho, de un río muerto. Y si vemos al Pacífico, pues era más por el aprovechamiento de agua de buena calidad, las hidroeléctricas, los ecosistemas y todo el desarrollo urbano.
Entonces, tenemos ya de entrada 3 visiones fragmentadas de una región que está comunicada y que la política pública que se delinea, a pesar de tener toda la región Lerma-Santiago en su conjunto, nunca rebasó la visión fragmentada de la cuenca. Y así fue como se fueron ideando los instrumentos de política pública. Para el Alto Lerma, la política pública estaba más enfocada en cómo abastecer la demanda agrícola industrial sobre el agua. Y ya en la parte de Santiago, las preocupaciones vienen y detonan principalmente a partir del proyecto de Arcediano. Estamos hablando del 2000 para acá. Realmente es una visión muy nueva la que se le da al Santiago con esta visión de restauración, y la del Pacífico se mantiene intacta. Con esto que quiero yo mencionar, que realmente las políticas públicas que nosotros hemos estado implementando en toda esta gran región, primero, a pesar de reconocer esta problemática multidimensional, multifacética, etcétera, multifactorial de toda la cuenca, la política no ha sido el instrumento más eficaz para dar respuesta. Y cuando digo no ha sido el más eficaz, porque si nos vamos a los programas, a un plan, programas, responsabilidades, presupuestos, etcétera, pues vemos que esto no corresponde. La política que debe instaurarse para esta gran región debe de llevar los 3 niveles de gobierno, el municipal, el estatal y el federal. Y si no hay este diálogo, esta comunicación, vamos a seguir con una política fragmentada que no va a responder a la problemática y que sin lugar a dudas los que más van a tener y sufrir el impacto son los vulnerables de la cuenca, el medio ambiente y los habitantes de la región. Y con esto termino. Muchísimas gracias, doctora Raquel. En esta ocasión también cedemos la palabra nuevamente a la doctora Cecilia Lezama, como para que amplíe los comentarios que ha hecho en función de lo que ha escuchado de los anteriores ponentes. Adelante, doctora Ceci. ¿Que tengo que responder alguna pregunta que me han enviado? No, Alicia. Cecilia, adelante, puede comentar sobre las cuestiones que se han dicho. También están preguntando qué está pasando con toda esta visión que tienen los empresarios con respecto a la contaminación. A ellos no les impacta, a ellos no les está dañando en su economía, y viendo también de que la mayor parte de sus trabajadores pues habitan el Salto, habitan estos espacios territoriales ampliamente contaminados, y si ellos no les está repercutiendo en su economía, en su imagen como empresas aparentemente limpias, como así muchas de ellas lo están denotando. Ya, sí, no, en realidad yo creo que el problema ha sido una cultura ambiental que tenemos ahora sí que a nivel nacional, donde desgraciadamente los empresarios pues forman parte de todo esto y siempre están un poco haciendo como si realmente estuvieran trabajando en cuestiones de contaminación, ¿no? Y el hecho es que están tratando de cumplir al mínimo. Es decir, la norma, inclusive muchísimas empresas la cumplen, pero eso no quiere decir que no estén contaminando, ¿no? Es decir, tratan simplemente de cubrir lo que es un requisito, ¿no? Entonces creo que desde allí hay esta problemática que tiene que ver precisamente con una cultura omisa, ¿no? Es decir, estamos dándonos cuenta que finalmente seguimos pensando que la naturaleza la podemos utilizar a placer, inclusive dañando la naturaleza y dañando ahora sí que en este caso a la sociedad, sin sentir ni siquiera el más mínimo escrúpulo
en este tipo de cosas, ¿no? En alguna forma sí siento que estas políticas que en alguna manera está mencionando Raquel, las políticas públicas, pues adolecen precisamente de ese problema, ¿no? Es decir, son políticas que en alguna manera no están llegando al fondo del problema, ¿no? Entonces, lo que sucede es que se van prolongando, por decirlo así, digamos, las posibilidades de que realmente haya un río, por lo menos con una concepción de lo que es un río sano, ¿no? Entonces, bueno, pues a la larga, lo que está sucediendo es que esto pues va incrementándose, es decir, la contaminación se va incrementando sin que haya realmente una conciencia de lo que es, pues ahora sí que la contaminación como tal, ¿no? Entonces allí es donde veo que las políticas públicas no están realmente considerando esto que hablaba también Magnolia y bueno, finalmente Raquel, de los derechos humanos, ¿no? Es decir, hay inclusive, digamos, esta cuestión de que es más importante la inversión, digamos, la inversión extranjera directa, por ejemplo, o la inversión que se hace a nivel nacional en los problemas, digamos, los problemas, perdón, en la industria como tal, que lo que implica precisamente la cuestión de sus, ¿cómo se puede decir? Sus repercusiones en la contaminación, ¿no? Y esto, digamos que lo vemos justamente en el 2008, cuando precisamente con la muerte de... con la muerte de Miguel Ángel, que finalmente lo que el secretario de la Semarnat, lo primero que dice después de, digamos, de toda la crisis que se manejó en ese momento, lo único que dice es que no podemos bloquear la economía, no podemos bloquear la inversión pública y pues finalmente está dando a entender que digamos, los problemas ambientales, los problemas, sobre todo la contaminación como tal, son los daños colaterales que se tienen que ajustar, a los que se tiene que ajustar la sociedad, a pesar de lo que implica para los derechos humanos, ¿no? Bueno, creo que eso es todo. Perdón. Gracias, doctora Lezama. Enrique, con lo que se ha visto por parte de la doctora Raquel y la doctora Cecilia Lezama, y que tú has hecho un gran periodo de etnografía, por así decirlo, porque habitas ese espacio, ¿de qué manera lo están viendo, percibiendo los habitantes de todo ese espacio de la presa del Ahogado, con las plantas de tratamiento que no funcionan, en el caso de la presa de la planta de tratamiento del Ahogado, y que se ve y se revisa en los medios periodísticos donde se dice que va a haber un nuevo proyecto, que se van a ampliar, a restaurar, a financiar estas plantas de tratamiento que se encuentran a lo largo del río Santiago. Misma que, pues hasta la fecha, yo lo considero un gran fracaso, puesto que llevamos casi 40 años y el río está altamente contaminado. Viendo también lo que decía la doctora Cecilia, no hay una reglamentación actualizada, lo que vemos con la doctora Raquel, que no hay políticas adecuadas o con esa fuerza que debiera de tener para revertir este daño que se ha ocasionado al río Santiago. ¿Cómo lo perciben los habitantes y qué acciones han tomado al respecto? Sí, pues mire, doctora, pues aquí hay de dos tipos de habitantes, ¿no? Ahí podemos verlo desde el espacio de experiencia de los pobladores más antiguos, que les tocó ver todo este proceso de reconfiguración del espacio rural a la actividad productiva con la esperanza de una mejor calidad de vida, pero pasó el tiempo y se fueron dando cuenta de que esto, en vez de traer progreso o desarrollo para sus comunidades, les empezó a traer problemas en la salud. Y la podemos ver el otro tipo de habitantes en los que me considero yo, que la ciudad nos está ofreciendo estos espacios sin que nosotros conozcamos en realidad, a pesar de tanta información que existe en medios, en la academia y así,
hay habitantes que habitan estos nuevos fraccionamientos o espacios ejidales con el desconocimiento a dónde estamos llegando. Entonces, estamos padeciendo apenas, digamos, lo que los otros pobladores ya experimentaron en cuestiones de salud, pues nosotros apenas nos estamos adecuando. Yo, pues llegué ahí con la familia en el 2001 y me fui enterando, pero fue progresivo, ¿no? Lo lamentable es que se están construyendo viviendas donde no, en las partes bajas, donde hay inundación, donde hay concentración de metales pesados. En la cuenca, en la presa del Ahogado, enfrente del aeropuerto, donde está la planta de tratamiento, que es para mí es un elefante blanco porque esta infraestructura no trata las aguas industriales, que es el verdadero problema del que se tiene en toda la cuenca del Ahogado. Entonces estamos condenando autoridades municipales que son las encargadas bajo el artículo 115 de autorizar estos nuevos fraccionamientos y la responsabilidad también de las empresas inmobiliarias que invierten millones de pesos en estos espacios donde ellos hacen una evaluación, una supuesta evaluación, pero a sus habitantes, a sus futuros habitantes no se les está dando la información suficiente. Entonces, nos están condenando, como lo digo, hay espacios carentes de servicios públicos como electricidad, agua potable, drenaje, espacios verdes, no hay unidades deportivas en algunos lugares. Y entonces uno se pregunta, ¿no? Uno nada más ve pasar como todos estos, voy a decir una marca, a ver si no meto gol, vemos todos los trailers llenos de Honda, vemos empresas de Hershey's, sacar de ahí del territorio una extracción de productos, enriqueciéndose, no sé a dónde vaya la riqueza, pero estos espacios están llenos de pobreza, inseguridad, falta de los servicios que menciono, e incluso las industrias se la piensan para contratar a habitantes del Salto. Antes de eso te preguntan, ¿de dónde vives? ¿No? Y otra cosa, otro aspecto muy deplorable es que a veces no hay transporte público para los que vivimos en el Salto. Entonces, hay una marginación para estos pobladores en muchos aspectos sociales, en donde se supone hay más de 2.848 empresas desde pequeña a grande empresa, manufactureras, que pues uno diría, pues aquí va a haber desarrollo, va a haber riqueza, y sin embargo hay contaminación, muertes y enfermedades. Gracias. Bien, gracias. Creo que lo que nos has dicho denota todo ese sentir de esta población que lo habita, ¿no? Es como es, yo produzco riqueza y la riqueza no es para mí. La instalación de la industria podría significar mejor calidad de vida y desarrollo. Sin embargo, como bien decía el doctor Barkin, ¿para quién es el desarrollo? El desarrollo. ¿Y quiénes habitan esos espacios? Efectivamente, la población mucho más carente de recursos económicos, por ello habitan esos espacios. Y que otro papel que juega muy importante, lo que tú señalabas, las inmobiliarias. A todo esto, doctora Raquel Gutiérrez, ¿quiénes son los responsables? ¿Qué se ha hecho para sancionar no solamente a quienes contaminan, sino a aquellos que permiten la contaminación del río? Porque somos negligentes, hay una negligencia institucional, hay una negligencia empresarial y que va contra esa población altamente vulnerable, que están marginados, segregados, y como bien lo dice el doctor Enrique, no contamos con esos recursos mínimos de servicios públicos en esa zona, pero sí contamos con la contaminación, sí contamos con los impactos de esa contaminación a la salud, a la integridad de tu entorno ecológico, ¿no? Doctora, adelante, ¿nos podría dar quiénes son los responsables de toda esta problemática y qué se ha hecho al respecto? Antes de dar respuesta a la pregunta, quisiera yo contextualizar. La propia Comisión Nacional del Agua, en casi todos sus programas de la cuenca, de la región, etcétera, ha dicho que tiene tres grandes problemas. Problema de contaminación, problema de sobreconcesionamiento, y problema de sobreexplotación. Tres grandes problemas que tiene toda la región.
Bueno, en cuanto al problema de sobreexplotación, ¿a quién le toca dar los permisos de aprovechamiento de aguas nacionales? Pues a la Comisión Nacional del Agua. En el problema de sobreconcesionamiento, ¿a quién le toca dar los permisos de concesiones? A la Conagua. En el problema de contaminación, aquí hay una participación de estados, municipios y federación, porque a los municipios les toca toda la parte de descargas municipales. Al Estado que vayan a revisar que cumplan con la normatividad que ya mencionó Ceci, la 001, la 002 antes de entrar al drenaje municipal, y a la Conagua le toca vigilar que todo lo que va a los vasos de aguas nacionales lleve una calidad de agua. Bueno, tenemos diferentes niveles de competencia que no han logrado ponerse de acuerdo para inspeccionar todas las descargas que van al río Santiago. Ahora, usted bien lo menciona, tenemos nuevos programas. Aquí en Jalisco está Revive Río Santiago, ¿no? Que anunció el gobernador, pero si nosotros revisamos la propuesta, están fuera los industriales y están fuera todo lo que pudiéramos decir una coordinación y una visión fragmentada con miras a la sustentabilidad y soluciones basadas en la naturaleza. Así no vamos a llegar a ningún lado. Tienen un esquema basado de nueva cuenta en la obra pública, en construir plantas de tratamiento. Ustedes ya lo dijeron, no funcionan. Si funcionáramos, no tuviéramos la calidad de agua que tiene el río Santiago. Y hay una ausencia real del reconocimiento de contaminación salud. No se logra reconocer tanto en el ámbito federal como en estatal, municipal, esta hilación que hay de las enfermedades que se están dando en la cuenca con la salud ambiental. ¿Esto a qué va? Mientras dejemos a un lado los industriales, que son los que tienen las descargas con metales pesados, con tóxicos, con biológicos infecciosos, etcétera, no es posible una política de saneamiento. Y mientras no tengamos a la mira llegar a cero descargas al río Santiago para permitirle la recuperación natural a este río, pues tampoco es algo serio de lo que estamos hablando. Lo que hemos visto también dentro de estos esquemas de política pública es que lo que viene a permear y privilegian es al sector económico. El sector económico es el gran intocable. No puede ser. Tenemos que pensar en otra economía, porque definitivamente si a las enfermedades provocadas por la contaminación, que han sido ampliamente documentadas en tesis de maestría, doctorado y por la propia población que ahí vive, pues no vamos a poder nosotros repensar en las políticas públicas del río Santiago de cara a este siglo XXI. Y vamos a tener poblaciones más vulnerables todavía ante pandemias como la que estamos viviendo actualmente. Entonces, ¿qué se ha hecho, doctora, por traer a todos estos industriales a la mesa? A mí me parece que nada. Yo creo que son los intocables y que se privilegia la economía y que los industriales deben de estar en estas mesas, se deben de volver a monitorear y hacer un diagnóstico de la calidad de sus descargas y si es que están cumpliendo en las normas y no tienen ningún problema, pues que no las descarguen y que las reusen, ¿verdad? En lugar de mandarlas al río Santiago. Entonces yo creo que sí tenemos nosotros que
tomar en cuenta todos estos elementos en términos de política pública y con presupuestos bajo una autoridad, un solo mando y un monitoreo y evaluación de parte de una Contraloría Social formada por la gente que vive en el territorio donde se estén implementando las políticas públicas. Me parece que de otra manera no estamos abordando el problema con la profundidad, con la seriedad y con toda esta visión de derechos humanos a que nos obliga la Constitución política del país. Todos los seres vivos, incluidos en ellos la naturaleza. Gracias, doctora. Gracias, doctora. Una cuestión aquí muy importante. Lo siento, hubo una interrupción aquí. Ante todo esto que ustedes están señalando, ¿cómo es posible que el río que ha representado a lo largo de manera histórica todo ese problema ambiental por décadas y que ahora se trate de hacer políticas de cómo en nuestro gobierno y quiénes serían como esas entidades responsables, que ya usted bien lo dijo a nivel federal, pues la CONAGUA es la institución encargada del agua, pero también a nivel estatal tenemos la Comisión del Agua, tenemos al CIAPA, tenemos una serie de organismos, pero también tenemos a los empresarios que estamos participando y siendo usuarios de un recurso hídrico, y tenemos a los pobladores que también tienen ese derecho. Y como usted bien lo decía al final, hay un derecho al medio ambiente y que lo marca la Constitución, ¿sí? ¿De qué manera nosotros, ya me dirijo al público, podríamos hacer que nuestros gobiernos pudieran ejecutar, modificar la norma de los contaminantes, que como bien decía la doctora Cecilia, estas no se están llevando a cabo, no se han actualizado, por lo tanto, aun cuando cumplan, el agua está contaminada. Tenemos también metales contaminantes emergentes que no están normados, por lo tanto, no existen, pero ahí están. Tenemos una gran población que está altamente dañada en su salud, en su cuestión económica, porque también hay que pagar todos los medicamentos que conllevan a recuperar esa salud. Pero también tenemos otra riqueza en ese espacio. ¿De qué está pasando con los inmobiliarios? ¿Por qué se les está permitiendo construir en este medio ambiente adverso, agresivo para quienes van a habitar ahí? Entonces, creo que en esto nos quedamos con muchas preguntas al respecto. Este foro nos da respuestas algunas, pero también nos generan otras preguntas. Y que si bien es cierto, todos deben hacer proyectos integrales, deben ser proyectos en donde todos estemos participando, haya participación ciudadana, haya participación académica, de científicos y la participación del gobierno del Estado. Pero sí, como bien decía la doctora Raquel, la gran importancia que tiene que estén involucrados quienes altamente contaminan esa cuenca, que son los empresarios. Bien, para esto yo los invito, estimado auditorio, el día de mañana continuamos con este foro, y en este foro vamos a abordar dos cuestiones, una que es la cuestión legal y la otra la ambiental, como para dar un cierre a este foro multidisciplinario en donde varios de nuestros colegas participantes en este foro, pues hemos estado investigando todas las problemáticas que se dan a lo largo del río Santiago y que nos tienen altamente preocupadas por las soluciones o tentativas de solución a una problemática que realmente consideramos que el trabajar y reactivar plantas de tratamiento de agua que no han funcionado y que no son para tratar metales pesados y metales emergentes, considero que esto va a quedar por un largo plazo todavía con esta problemática. Bien, entonces mañana los invitamos a este foro a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media. La mesa que les comento es la ambiental y la mesa legal. Yo agradezco a los invitados que están aquí presentes, doctora Raquel Gutiérrez Nájera, doctora Cecilia Lezama, doctora Enrique Castillo, por sus aportaciones sobre esta
problemática, que esperamos que también nos escuchen quienes toman las decisiones. Gracias y buenas tardes. Gracias a ustedes.